नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं Si usted está escuchando esto, entonces usted podría ser parte de la resistencia. Si usted está oyendo esto, entonces usted podría ser parte de la resistencia a la resistencia. Mas si usted fuera parte de la resistencia, entonces usted sabría que la auténtica resistencia no es tal. Pues semejante contienda no se sostiene en la reacción, sino que se sustenta en la proacción. Nada lo hay por resistir, como si lo hay por gestionar. Sí, si usted está escuchando esto, entonces usted bien podría ser un agente. Si usted está escuchando esto, entonces usted podría ser parte de la milicia que aboga por el recuerdo. Usted podría ser parte del ejército de la individuación. Bajo el auspicio del Colegio Invisible y emitiendo desde Interzona, los saluda el agente 234, otrora conocido como 223 y brevemente como 233. Hermanos, amigos, conspiradores, hoy, siendo el 22 de febrero del año 2016, correspondiente a la era vulgar, los rebeldes con causa celebramos una vez más el Día del Insurrecto. Honramos en tal fecha al ímpetu del insurgente consciente, como asimismo evocamos a esos que cayeron y que ahora nos asisten desde otros estratos. Entre ellos, deseo hacer especial mención del insurrecto Roy Khalidban. Mientras tanto, otro nuevo ciclo se ha cernido sobre la sociedad normativa, quienes nos confabulamos en pos de una vida tan autárquica como socialmente comprometida. Y lo uno debería ser un correlato de lo otro. Sabemos que aún en las temporadas donde parece cundir la armonía, las fuerzas contrainiciáticas acechan. ¿Acaso, entonces, más que nunca, las falanges del orden profano
están a la orden del día. Para algunos, los presentes días son interpretados como un bálsamo. Otros sospechan la amenaza latente detrás de cada minúscula noticia. Quienes bregamos por una vida de conciencia, precisamos ver más allá de lo evidente, más allá de las dicotomías que nos son vendidas, y sin por ello devenir en estériles relativistas o negacionistas. Pues aunque las hay dualidades espurias, también los hay opuestos muy reales. En lo superficial, este antiquísimo conflicto se muestra en la forma de banderas contra banderas. Esto no nos concierne, constituye una pérdida de tiempo-espacio, pero en lo profundo subsiste la una división ineludible. O se está a favor del poder concentrado y del pensamiento único, o se está a favor de la libertad de los colectivos y de los individuos. Como puede inferirse, erran esos plácidos y pretendidos buscadores espirituales que se posicionan cómodamente ajenos a esta problemática, refugiándose en globos metafísicos. Y se equivocan asimismo quienes defienden que se trata de una pulseada de tenor únicamente político. No, camaradas, los tentáculos de los arcontes se inmiscuyen en todos los niveles. Allí, en los páramos más etéreos, donde sin duda también se da batalla, y también en los estratos más solidificados de la expansión material. Allí, en lo invisible e impalpable, y aquí, en lo visible y palpable. Camaradas, es a esto que nos dedicaremos en esta transmisión, a esas interrogantes que seguidamente me son acercadas. ¿Qué es el orden profano? ¿Qué son las fuerzas contrainiciáticas? ¿Quiénes son los arcontes? Nos arriesgaremos a explicitarlo. Procedamos entonces. Como agentes de lo que podría abordarse como un anarco o autarco gnosticismo, es decir, de la espiritualidad prometeica y autogestionada, horizontal e inclusiva, libertaria y creativa, deberíamos empezar por admitirnos como representantes del sagrado caos. En primera instancia, este podría ser entendido como un opuesto al orden, mas no es tal el caso en nuestra cosmovisión. El sagrado caos es indistinto al sagrado orden. Ambos son símbolos de aquel mismo y único hecho inefable que subyace y tiñe a toda la existencia, y asimismo a lo que no existe. Algunos lo llaman Tao, otros creen en la fuerza, otros prefieren hablar de vacuidad, otros sostienen que se trata del ser. Y sea como fuere, para representar a esta potencia, preferimos valernos del caos como símbolo, en lugar de recurrir a las referencias que atañen al orden, contrario al sentido común como pueda parecerlo, pues se nos inculca desde la primera hora de nuestra manifestación en este plano que el orden es lo deseable y que el caos es repudiable. Aunque esto pudiera conllevar cierto grado de veracidad, también implica que desde nuestros inaugurales llantos como seres sintientes
Desde el momento en que se nos impone el vestuario celeste o rosa, se nos está sometiendo a la ruta de un deber ser, no el auténtico poder ser que tantos agentes a lo largo de la historia han identificado con la verdadera voluntad, esa que podría equipararse a la vocación más íntima de cada individuo, sino un deber ser dictaminado por el consenso social, por la moral de los tiempos. Esto nada tiene que ver con el orden sagrado. Nos enfrentamos aquí, en cambio, al orden profano. Aquel supuesto orden que en rigor no es sino una careta del control. ¿Y qué entendemos por correspondencia sobre el caos profano? A diferencia de la igualdad que deducimos entre el sagrado caos y el orden sagrado, el caos profano no presenta una equivalencia para con el orden profano, sino que es la respuesta a este último, la torpe respuesta reaccionaria del esclavizado ante el esclavismo al que ha sido sujeto, por no conocerse a sí mismo y por carecer de herramientas críticas, o por no querer conocerse a sí mismo y no querer armarse de tales herramientas. El caos profano se traduce en la reacción inconsciente del hombre adormecido ante los planes que los poderes concentrados tienen fijados para ellos, para todos nosotros. Pero nosotros tenemos otros planes, nuestros propios planes, que son tan propios como ajenos. Porque cuanto más uno obra de acuerdo al llamado interno más intrínseco, más se está actuando en concordancia con el cosmos todo. Camaradas, expresándome en nombre del clan Destino, les afirmo, nuestro clan no cree en el destino, y sí cree en el destino. No creemos en el destino impuesto, creemos en una trayectoria que es al mismo tiempo tan pautada como incierta, cuántica, paradójica en el sentido más elevado del término. Podemos reconocer que en esta vida se nos presentan condicionantes, pero descartamos los determinismos tajantes, aquellos que algunos sectores defienden para justificar la indigna condición de innumerables pueblos y el brutal saqueo organizado. Nosotros, como tantos agentes, reivindicamos a la verdadera voluntad, aquel objetivo tan preciado para incontables buscadores y que podría igualarse a la gran obra alquímica. Es mi convicción que la verdadera voluntad constituye aquella encrucijada donde el libre albedrío y el destino devienen en la misma y una cosa. Ese es el destino que buscamos, no el que nos toca pasivamente, sino el que encontramos activamente. No será lo que deba ser, sino que será lo que será, siendo. Y esto es precisamente lo que los arcontes del orden profano no quieren. Su obsesión es que ningún ser sea. Así hemos llegado finalmente a ellos, si es que lo hubiera un ellos. Pero no podemos permitirnos actuar como si no existieran. Llamamos arcontes a las tendencias arquetípicas del control que presiden sobre esta existencia.
Poco importa si se manifiestan como entidades mensurables o no. Lo certero es que encarnan en su máxima expresión a los patrones del enquistamiento psicofísico. Comprenden lo anal retentivo por antonomasia. Son los que imponen cadenas y también los portadores de cadenas. Son los sumos esclavistas y esclavos de sí mismos para empezar. Mas, ¿dónde moran estas potestades? Se hallan tan presentes como ausentes en este plano. Algunos conjeturan que su objetivo último es tomar forma aquí para finalmente acaparar la totalidad de la existencia e instaurar su mundo de pensamiento único, obediencia y represión. En otras palabras, instaurar de manera definitiva el universo por sobre un multiverso de posibilidades. Otros defienden que ellos, existan o no como entidades delimitadas, ya están alojados adentro nuestro, expresándose como todas nuestras conductas automatizadas. Todo aquello que no es puesto en duda y sometido a escrutinio. Esos comportamientos sistemáticos que acaban por cristalizarse en ismos. Aquellas cáscaras robóticas que recubren a nuestros prometeos interiores que claman por emerger. Lo arcóntico se conjuga entonces en lo parasitario, en los así llamados entes que se alojan en todos nosotros, esos usurpadores que numerosísimas veces obtienen lo mejor de nuestras vidas. Así las cosas, no es de extrañarse que nuestro amado colega Robert Anton Wilson profetizara que la batalla final se daría entre el perro de Pavlov y el gato de Schrödinger. Es decir, entre el humano ya definido, el autómata, el obsecuente, el dormido y aquel indefinible que es el verdaderamente peligroso, ese que piensa por su cuenta, el que no obedece a nadie a excepción del ser, aquel que lucha toda su vida por mantenerse despierto, por recordarse a sí mismo. De aquí se desprende que tantas escuelas mistéricas a lo largo de las eras hayan afirmado que la evolución del individuo no implica tanto la incorporación de nuevos elementos como sí el recuerdo de lo que ya está en él. Ese ello que reside en su núcleo más profundo. De forma análoga, no es posible forjar futuro alguno sin la memoria del pasado, ya fuere desde lo individual como desde lo comunitario. Vean, pues, ¿qué comandan las inclinaciones arcónticas sino las huestes del olvido? Estas tendencias pretenden que nos olvidemos de nosotros mismos, del sí mismo, y que olvidemos nuestra historia social que a sudor y sangre fue labrada. Buscan mantenernos mecánicos, cautivos en los mismos errores, la una y otra vez. Vean, pues, cómo reptan en lo sutil, atacando al ser, y en lo mundano, desarticulando las redes que nos unen los unos a los otros. En efecto, directa o indirectamente, los agentes somos por contraste las piernas de la milicia que aboga por el recuerdo y los brazos del ejército de la individuación. Nuestra misión se despliega tan hacia adentro como hacia afuera. Nuestras libertades individuales están indisolublemente enlazadas con las de esos otros que también somos nosotros. Con el colectivo
que no reniega de las individualidades, sino que, por el contrario, se nutre de ellas. Pues no nos referimos aquí a individualismos, sino a individuaciones. Cualquiera que se encuentre abocado al trabajo interno sabe advertir que cuanto más uno deviene en un uno con U mayúscula, más uno se descubre parte del todo. Esta es la genuina y mal llamada virtud del egoísmo. Debiéramos, en cambio, hablar de la victoria del yo verdadero sobre el yo impostor. Consecuentemente, resulta un menester comprender de qué forma las fuerzas contrainiciáticas operan para impedir el desenvolvimiento de aquel yo sagrado. Es perfectamente sensato que las llamemos contrainiciáticas, ya que su función consiste exactamente en coartar las posibilidades de cualquier experiencia iniciática en el sujeto. Y es lo iniciático aquello que propicia los saltos cuánticos en la persona, el desenvolvimiento de su potencialidad, su autocognoscimiento, que es el recuerdo del sí mismo. Al unísono se nos coarta tanto en lo interior como en lo exterior, si se nos permite por un instante valernos de semejante distinción. En cuanto al campo psicofísico individual, se nos coarta bombardeándonos con programación normativa desde que brotamos en el vientre materno, o quizás hasta con anterioridad si nos atenemos a lo genealógico. En cuanto a nuestra expresión social, se nos coarta limitando nuestras posibilidades de gestión independiente, ya fuere de índole particular o comunal. Desde el voraz materialismo que nos impide contemplar la existencia de lo invisible a los sentidos, hasta la persecución de toda expresión cultural que no se someta a la moral bien pensante o a los intereses económicos del orden profano, desde la proliferación de la espiritualidad de consumo o la estrechez de las espiritualidades oficialistas, y hasta la feroz represión de cualquier manifestación colectiva que exponga la trama oculta del sometimiento. Todo ello corresponde a la intervención de la una y mismísima nebulosa arcóntica. ¡Entiéndase! Sea, entonces, defendemos una espiritualidad políticamente comprometida, no en términos tercamente partidistas, sino en cuanto al compromiso por la justicia social. Si la espiritualidad se halla divorciada de las reivindicaciones sociales, es porque ha sufrido el embate del enemigo. Sí, señores que se contentan con vibrar el OM y señores que se jactan de ser apolíticos, anotíciense de que lamentablemente existe un ellos y existe un enemigo. No en el término último o primero, no en ese nirvana que tanto anhelan, o en esa sociedad desideologizada y despolitizada que procuran, pero sí aquí y ahora, en este tablero de luces y sombras en el que han encarnado. Mas el curso de acción al que adscribimos no es el vindicativo, sino el justo. Herederos de los valores de la caballería esotérica, nos alzamos en defensa del bien, la verdad y la justicia. Ridículos ideales para el cinismo internacional, pero siempre vigentes para quien acepta el peso de hacerse cargo. Quede asentado que no nos referimos al bien en cuanto a lo maniqueo, ni a ninguna verdad arbitraria, ni a una justicia reaccionaria. La única vía por la que todo esto puede obrarse correctamente es efectuándolo desde el eje que únicamente puede brindar la alineación con el ser.
cómo llegar a este, empezando por recordarnos a nosotros mismos en todo momento. La distracción es el arma predilecta y más formidable de las fuerzas contrainiciáticas. Recordémonos a nosotros mismos y ayudémonos a recordar. Rumi, la paz sea con él, nos legaba que nuestra amistad está hecha de mantenernos despiertos. Ayudémonos entonces a ser. Este es el acto supremo de amor. Concentrémonos y procuremos sostener esta cabal presencia en nos y los otros. Entonces ya no será el mecanicismo de la reacción, sino la gesta de la más prístina acción. Entonces la magia será el corolario obligado. Sí, esta es la conclusión de quien les habla. Todo acto consciente es necesariamente magia. Es todo cuanto cabe informar. Convocando a los antiguos y potenciales agentes, los saluda fraternalmente Auric the Grey. 23. Nada es verdadero, todo está permitido. 93. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. 222. Insurrección. Auto jaque mate. Tú has ganado. El ajedrez es tan simple.